Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, y les voy a contar. Vamos a recordar un poco el recorrido que hicimos. Empezamos hablando de la importancia de ordenar la vida, luego hablamos de una familia tan preciosa como la de Noé, que resistió todos los embates del mundo y pudo llevar a su esposa y a sus hijos a la fe. El martes hablamos de cómo ordenar los roles, cómo ordenar las relaciones, y nos quedó una hermana mejor, pero yo quería ver lo último, ordenando los recursos en tema económico, y no lo pudimos ver, pero en la página web está el tema bien desarrollado. Con las parejas hablamos de la vida íntima, fue un tiempo muy lindo. Bueno, ayer estuvimos hablando de qué era el matrimonio. Recuerdan que era una carrera, una batalla y una fe. Y ahora estamos terminando con un tema que tiene que ver, hay muchas cosas para hablar de la familia, pero el tema de cuando los problemas llegan a la vida familiar o las pruebas. Y quiero mostrarles con las escrituras algo muy interesante que tal vez usted nunca observó, porque problemas tenemos todos. La familia es un lugar donde los problemas se juntan, pueden ser míos, de mi esposa, de ambos, de los hijos, a veces un problema de la abuela, el yerno, la cuñada, pero en el entorno de la familia aparecen los problemas y quisiéramos encontrar una respuesta que tiene que ver con entender la razón de esos problemas, que es lo que vamos a ver hoy, la razón de los problemas que te va a revelar la respuesta a los problemas en la vida familiar. En Lamentaciones 3:37 les voy a invitar a que lo leamos todos en voz alta el texto. Es un gran versículo de las Escrituras. ¿Están listos? ¿Lo leemos? Vamos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Vamos de nuevo, una vez más. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Oramos. Señor, háblanos en esta noche por tu palabra y revélanos de ti y de lo que tú quieres para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Algunos versículos de la Biblia son versículos, más allá de que toda la Escritura es inspirada y soplada por Dios, donde quedas detenido, paralizado, casi como que te debería decir que este versículo habría que leerlo de rodillas. Porque en un momento, cuando hablemos de los problemas que vivimos en el entorno familiar o personal, uno siempre está buscando razones. Hoy vamos a ver algunas razones para ver las respuestas. Pero en la esencia de todo, en el punto final de todo, este texto dice: ¿quién se va a atrever? ¿Quién se va a pensar o querer pensar que algo puede suceder en la vida que el Señor no mandó? Y Jeremías agrega: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces, lo bueno y lo malo, de la boca del Altísimo, ¿quién puede decir que Dios no está en el control? ¿Quién puede decir que lo peor o lo mejor de tu vida Dios no sigue siendo soberano? La verdad que cuanto más uno piensa en esta pregunta, se da cuenta que tenemos un problema, porque en medio de los problemas de la vida, el problema mayor es que no vemos al Señor en el control, no vemos al Señor sentado en el trono. Culpamos a uno o a otro, pero no vemos a Dios ahí arriba de todo, por sobre todo. Eclesiastés dice: si perversión de derecho y opresión de pobres vieres en la provincia, no te aflijas. ¿Por qué? Y Eclesiastés dice Salomón: porque sobre el alto vigila uno más alto, y uno más alto está sobre ello. Como diciendo, Dios está por arriba de todo, así que no te desesperes. Tozer explicaba muy bien esto de una manera magistral. Dice: miren, los seres humanos son como las personas en un gran crucero. No sé si usted ha ido a esos cruceros que viajan 2000 personas. Y Tozer explicaba: la gente va en ese crucero, uno va comiendo, otro va durmiendo, uno va a la piscina, uno va y juega, hace deportes, otro lee. Cada persona de las 1000 o 2000 personas en ese gran crucero, ¿vieron esos cruceros? Yo un día desearía ir a un crucero así, pero mi esposa no quiere, porque ella vio Titanic
y no quieren. Y yo le digo, pero en Titanic se muere el hombre, no te aflijas. Pero entonces dice, la gente en ese crucero va haciendo cada uno lo que quiere. Pero el capitán va dirigiendo el barco con su timón hacia el puerto que la empresa naviera le indicó. Entonces Tozer dice, la humanidad marcha sobre el mar de la historia haciendo lo que quiere mientras que se sigue dirigiendo al plan soberano de Dios. Mientras que el ser humano hace y deshace, Dios sigue estando en el control y llevando el piloto al frente, el comando de la barca hacia el lugar donde Él mandó. Por eso el Salmo dice, aún la ira del hombre me alabará. Aún en eso Dios será honrado porque Dios sigue estando en el control. Así que este es un texto clave y uno quiere resolver los problemas familiares, tiene que entender que Dios está por sobre todo. Ahora, sencillamente vamos a hablar de 3 razones que mueven todos los problemas. Ahora, le voy a avisar que estas 3 razones no se van a escapar de su matrimonio, ni de su familia, ni de su vida. Son estas. Y en la Biblia están presentadas curiosamente como 3 tormentas. Las voy a explicar muy breve y luego vamos a ampliar cada concepto. Para entender la primer tipo de tormenta, yo pensaría en la de Jonás, que no vamos a leerlo ahora, sus 4 capítulos, pero la tormenta de Jonás es la tormenta producida porque Dios le pide a Jonás que predique en Nínive arrepentimiento. Nínive era una ciudad pagana. Jonás en su nacionalismo quería el juicio de Dios, no la salvación de Dios, y no obedece y huye, desciende a Jope, un barco. Él compra un ticket, sube al barco y en medio del barco viene la tormenta. Y curiosamente los paganos están orando y Jonás está durmiendo. Y la búsqueda, la resolución de la tormenta era por culpa de quién. Y sube Jonás y le dice, yo soy el profeta que Dios me envió. Y la culpa de la tormenta la tenía Jonás. Y con mucho lamento y temor los hombres son paganos que oraban y el profeta dormía. Lo arrojan al mar. Ese es el primer tema, el primer tipo de tormenta, la primera razón por la que vienen problemas a mi vida. Y me quejo en mi matrimonio y en mi familia por mi culpa. El segundo tipo de tormenta, ahora vamos a ampliar cada concepto, es el de Mateo, cuando en el capítulo 14 está hablando de los discípulos. Y otra vez le quiero recordar la historia, no la vamos a leer desde el verso 22 en adelante, Mateo 14, el Señor envía a los discípulos en la barca y ellos comienzan a andar por el mar de Galilea, el lago de Genesaret, y en medio del mar se levanta una tormenta. Hay un viento tremendo en aquellas regiones que se llamaba el Euroclidón y la barca está por quebrar. Y entonces en medio de ese momento ellos intentan seguir adelante obedeciendo al Señor. Y luego el Señor que está de lejos, pero el Señor que está orando y viéndolos, viene hacia ellos y les salva. Esa es la segundo tipo de tormenta. No fue por culpa de los discípulos. El Señor les envió. El Señor les dijo que vayan a aquel bote, a aquella barca, que crucen el lago de Genesaret y vayan a la otra costa. Ese es el segundo tipo de problemas o pruebas que a veces vienen a la vida y a la familia. Es porque Dios los envía. De repente llegas una mañana al trabajo y te dice tu manager o el administrador, se acabó el trabajo. Se acabó el trabajo. Y perdiste tu fuente de ingreso. O vas al doctor y te dice, mire, lo que usted tiene es un poco más serio. Usted no lo buscó, fue algo que el Señor mandó. Ahora, el tercer tipo de tormenta, en un momento vamos a volver a ampliar cada paso para atrás, es la de Hechos capítulo 28, es la tormenta de la isla de Malta. Cuando usted llega a Hechos, y ahí después vamos a detenernos un momento, en el capítulo 27, Pablo está como preso en Roma, Pablo es un preso de Roma, y en el capítulo 28 él es enviado, capítulo 27, 28 a Roma, y cuando él es enviado, el hombre de Dios les dice que no naveguen. Ellos están detenidos en el puerto. A ver, la navegación en la época antigua era cercana a la costa y a veces se tenían meses en un lugar buscando las provisiones y poder salir.
Así que como ellos no querían pasar el invierno, querían partir, pero Pablo le dice, no podemos ir ahí porque Dios me ha dicho que no vayamos. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio, Mateo Hechos 27:10, y mucha pérdida, no solo de cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. No vayamos. ¿Sabe lo que hizo el centurión y el capitán del barco? Fueron igual. Y lo llevaron a Pablo dentro de aquel barco, lo metieron allí, y lo metieron en aquel barco, y cuando estaban en medio ya del agua y navegando, viene la tormenta, y terminan con lo que se llama el naufragio en la isla de Malta. Ese es el tercer tipo de tormenta, la tercera razón por la cual a veces estamos en medio de una prueba o un problema. No es por culpa de uno, Jonás, no es porque Dios lo envió, los discípulos, es por culpa de otros. Otros te meten en el problema. Y esto no hay nada más claro que en el terreno familiar. Yo dije el otro día, varias veces, no lo puedo repetir porque es una realidad, que uno no se casa solo con el cónyuge, se casa con toda la familia. Y muchas veces estamos metidos en un problema que creó mi cuñado, mi hermano, mi suegro, mi abuelo, mi hijo, mi nieto, y de repente estoy viviendo en una tormenta que aún, como Pablo, yo anticipé que no fuéramos y me metieron en la barca y la sufrí por culpa de otros. Algunos de ustedes ya están pensando en varias personas que le metieron a usted en un problema que no fue Dios. Dios sigue estando soberano, pero no fue por culpa suya ni porque Dios le envió, sino porque otros le metieron ahí cuando usted sabía que no debía hacerlo. Tal vez están pagando la deuda de un familiar. Y digo la familia porque a veces otras personas nos involucran en el problema, pero con la familia no podemos desligarnos del problema. Y he visto esto de 1000 maneras distintas. ¿De qué forma quiere que le explique? Podría decirlo de, por ejemplo, un matrimonio mayor que aman mucho al Señor, ya grandes, que están criando a su nieta porque su hijo tomó un camino descarrilándose de la fe y tuvo un hijo y no lo puede criar la hija, y ahora esta gente mayor tiene que hacerse cargo del error de su hijo criando a la nieta cuando ya deberían estar en otra etapa de la vida descansando. No es un problema que ellos crearon, lo creó el hijo y ahora ellos están pagando las consecuencias. Muchas veces en la vida, especialmente en la familia, pasa esto. Ahora vamos rápidamente a ver estas 3 causas y entenderlas. Quiero primero que vayamos a Proverbios 18:1. Yo sé que he dicho a veces que subrayen, este es un versículo para subrayar. Para hablar de la primera tormenta, que tiene que ver, la primera causa, por mi culpa. No es culpa del cónyuge, no es culpa del padre o del hijo, es mi culpa. Este texto es increíble porque dice, desde la revelación de los problemas de la vida, 18:1 de Proverbios, su deseo busca el que se desvía. Se desvió porque buscó su deseo. Se desvió porque quiso hacer algo ajeno a lo que Dios quería. Fue su culpa. El hijo pródigo, cuando le pide el dinero al padre, papá, dame el dinero porque quiero ir a... No tenía planes, tenía deseos. No quería hacer un negocio, invertir. Tenía deseos de la provincia apartada, de la vida perdida. Tal vez el sexo, tal vez el juego, el dinero, algo que lo arrastraba. Eran deseos. Y acá dice, su deseo busca el que se desvía. Miren, los deseos son muy fuertes. Y son tan fuertes que se van anidando y armando en el corazón y un día explotan. Y la gente dice, qué raro, pero si yo a esta persona la veía predicar, yo la veía tocar ahí el teclado, la veía presidir. Sí, usted lo veía, pero en el corazón ya se estaban armando esos deseos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como lo he explicado otras veces, concupiscencia es una palabra difícil, ¿no? Nadie le dice a otro, hoy estoy muy concupiscente, porque suena raro.
Pero concupiscencia quiere decir el deseo de uno mismo. O sea, el problema no es lo que Satanás me presenta, sino que estoy atraído de mi propio deseo pecaminoso. Su deseo busca el que se desvía. Por eso David ora, Salmo 141:4, no dejes que mi alma se incline a cosas malas, porque él sabe que el corazón está inclinado a lo malo. Y el hijo pródigo tenía deseos, y el hijo pródigo se fue tras los deseos. Y el problema con el padre era que le impedía realizar sus deseos. A veces un hijo o una hija se va del hogar cristiano porque quiere pecar y no lo puede hacer en presencia de los padres. Y en Proverbios 15 dice, tomándolo rápidamente, muy rápido se fue a la provincia apartada, porque el deseo produce un apuro de concretar el deseo. Por eso cuando es concebido da luz la muerte, dice Santiago, y usa las palabras que griegos usaban para la caza y la pesca. El anzuelo está puesto y está enganchado, y está concebido y da luz la muerte. El pecado no aborta y tiene nombre. Muerte es thanatos, el nombre de la consecuencia del pecado es muerte, no hay más, porque ya atrapó a la persona, ya está ahí, porque el deseo fue concebido. Hay muchos problemas que tenemos en la vida por nuestra culpa, por nuestros deseos pecaminosos, y no podemos vivir culpando a los demás. Quiero recordar que también el hijo pródigo supo volver en sí. Dios le dio la luz para volver en sí, darse cuenta que vivía en un tipo de locura moral, porque el pecado enceguece, y decidió volver y confesar el pecado, y fue recibido, fue perdonado, y fue devuelto más allá de lo que él pensaba. Él pensaba ser un jornalero, Dios lo volvió, el padre lo volvió al estatus de hijo, le puso el anillo del heredero, el calzado que solo tenían los hijos, hizo la fiesta, mató al becerro gordo, sencillamente porque el perdón del Padre, como el perdón de Dios, es mucho más grande en la experiencia que en las expectativas. En la mente pobrecita del joven le alcanzó para pedirle perdón y ser jornalero. El amor del Padre fue más allá para volverlo al lugar de hijo. Y sería no correcto no terminar la historia así, porque así como lejos se fue por sus deseos, volvió. Cuando él dijo, ¿qué hago acá yo? En la casa de mi padre hay abundancia de bienes y de comida, y yo estoy perdiendo aquí mi vida. Eso es confesión. Eso es lo que se dio cuenta, que estaba en un problema por su culpa. Si hay alguien en el entorno de la familia que sufrió así, fue Noemí. Noemí estaba volviendo a su pueblo. Noemí y su marido habían tomado un camino equivocado. Su marido había bajado a Moab. Cuando ellos se tenían que quedar en la tierra de promesa, y bajaron a Moab porque tenían hambre y recurrieron al lugar equivocado. Entonces tienen 2 hijos, se casan los 2 hijos. Usted recuerda la historia, al tiempo se muere el hombre y se mueren los 2 hijos, y se queda Noemí con Orfa y con Ruth, 3 viudas. Y ella vuelve, decide volver a la tierra prometida. Y cuando vuelve, usted conoce la historia, las cuñadas, las nueras la siguen, Orfa se vuelve y Ruth le dice, no me pidas que te deje, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y va con ella. Cuando Noemí entra al pueblo, ahora ese es un pueblo muy pequeño, no sé si usted ha estado en los pueblos pequeños, todos se conocen, ¿no es verdad? Yo he estado en un pueblo pequeño una vez en mi país, que fui a la tienda y vi una persona que atendía, y le digo, para comprar ahí la estación de gas, hay alguien que atiende, sí, vaya que alguien le va a atender. Y voy y veo que sale de la tienda y me atiende la misma persona. Y le digo, para comprar un medicamento, aquí hay una farmacia acá a la vuelta. Y voy y golpeo la puerta y veo que sale la persona y va a la farmacia, abre y dice, sí, ¿qué quiere? Era la misma persona. Bien pequeño el pueblo. Noemí llega a su pueblo tan pequeño y dicen, es Noemí, mirá Noemí, Noemí. Y cuando todos van a verla, ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha colocado, me ha puesto Dios. ¿Sabe lo que hizo Noemí? Le asignó a Dios la culpa de la mala decisión que su marido y ella, o ella siguiendo a su marido, tomaron. Es fácil culpar a Dios de los problemas que nosotros generamos.
Yo quiero que ahora sea tan sincero como yo quisiera hacerlo conmigo mismo. Piensa en todos sus problemas personales y familiares. ¿Cuánto de eso realmente cree que es de Dios y cuánto es culpa de usted? Y va a ver que la mayoría es culpa suya. Es por mi culpa. La tormenta de Jonás fue por culpa de Jonás. No era la culpa de los marineros, no era la culpa de Nínive, no era la razón de que Dios lo llevó a una tormenta, fue consecuencia de su mala decisión. Y si hay algo que hemos pasado en la vida es oyendo a personas sufrir en el matrimonio, con los hijos, por no aceptar que se equivocaron. Están llorando por un mal negocio. Bueno, le pregunto, ¿oraste por ese negocio? Y no. ¿Pediste consejo a algún hermano de la iglesia? No. ¿Pediste consejo a alguien que sabe de negocios antes de hacer ese negocio? No. Bueno, quebraste y te fue mal porque seguiste un camino equivocado, fue tu culpa. No vayamos ahora a Dios, Dios, sacame porque yo... Cuando estaba en la escuela, en el colegio cristiano, como pastor, junto a mi esposa, que les conté que había 1000 alumnos, una cosa común, a la mañana leíamos la palabra, predicábamos, orábamos, y durante el día a veces me cruzaba con los jóvenes y me decían, pastor, ore por mí, tengo un examen. ¿Estudiaste? No. Bueno, vamos a hacer así, estudiar, yo oro, si no. Así estamos haciendo con Dios. Señor, sacame del problema que tengo. ¿Quién lo generó? Usted puede pedirle a Dios que lo saque del problema. El hijo pródigo fue al padre para salir del problema, pero fue por el camino de la confesión. Fue entendiendo que él era el responsable. Fue entendiendo que él era el que tomó la mala decisión. No culpó a nadie más. Y este es el punto donde la vida se aclara. La verdad que no es fácil, yo tengo que confesarlo personalmente, porque siempre tendemos a justificar o decir, pero pensar solos y delante de Dios, Señor, esto y esto que estoy tan mal, ¿no será mi culpa? No será mi culpa. Esto es lo que abre y da la luz a la respuesta. Por eso estamos hablando de las razones que van a dar respuestas. Y no hay respuesta de parte de Dios si no empezamos por el comienzo. He pecado. Usted puede estudiar en la Biblia. Nosotros dimos una serie de estudios sobre la palabra he pecado en la Biblia. Usted va a ver a personas como David confesando su pecado. Salmo 51, contra ti, oh Dios mío, he pecado. Salmo 32, Salmo 38. Y usted va a ver otras personas como Esaú, que la Biblia dice, con lágrimas no consiguió el arrepentimiento, porque arrepentimiento no es que llore. Arrepentimiento es darse cuenta que ha quebrado la ley de Dios y que delante de Dios está mal y confiesa. Arrepentimiento es algo producido por la obra del Espíritu de Dios. He pecado es la expresión que abre la puerta a la bendición de Dios. Ahora, en segundo lugar, el segundo tipo de problemas que enfrentamos es cuando el Señor los envía. No es algo que generé yo, lo trajo el Señor. La tentación tiene que ver con algo que tiene que ver con los deseos. No viene de Dios, tiene que ver con los deseos. Ahora, si respondemos bien, crecemos. Pero la prueba viene de Dios y busca lo mejor. Y mientras que los deseos pecaminosos conducen a lo peor, aunque la respuesta correcta nos va a sacar adelante, las pruebas que traen de Dios a la vida son lo mejor. Traen para lo mejor. Y yo lo menciono. Y la verdad que pienso en tantas personas y veo tanto sufrimiento, que cuando a uno le toca ese sufrimiento, cuesta tanto encarnar en el alma, en el pensamiento, que lo que Dios tiene es bueno para mí. Porque me duele, porque he sufrido, porque he visto la pérdida, la muerte. Tal vez los años como misionero, más de 30, estar cercano al dolor de la gente lo afecta a uno. Porque soy el que estoy, con mi esposa hemos estado en los hospitales, en los entierros, en todo tipo de situaciones tristes. Y muchas veces el dolor vino por una situación que nadie generó. Se muere un hijo, algo que aparece de repente y que vos no podés explicar, y uno dice, Señor, ¿por qué? Señor, ¿cómo hago?
Sabe que Job es un libro muy interesante. Tiene 42 capítulos, pero Job es un libro que lo hemos interpretado mal. La gente cree que el tema de Job es el sufrimiento. Yo diría que el sufrimiento es el tema 2, no es el tema 1. El tema 1 de Job es la adoración. Porque Job capítulo 1, ahora vamos un segundo a Job porque les voy a mostrar un texto muy interesante de Job, para que usted subraye. El verso 21 dice, y dijo, postrado en tierra, adoró. Job 1.20, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Verso 20 dice, adoró. El tema de Job es adoración. El tema de Job es si Dios es digno de ser adorado cuando la vida se derrumba. El tema no es sufrimiento. El tema es si Dios merece la gloria cuando pierdo el dinero, pierdo los hijos y pierdo la salud. Y Job se para o se arrodilla, mejor dicho, para demostrar que Dios es digno de ser adorado cuando todo se derrumba. Este es el tema de Job, la adoración. Ahora, está ahí muy bien, usted tal vez lo conoce ese versículo, pero hay 42 capítulos. Y cuando usted lee la historia de los amigos, que nunca entendí por qué se llama amigos, a esos que le hablaron tan duro, ¿no? Yo le pondría a los enemigos de Job. Pero lo cierto es que tienen un debate y él va debatiendo con ellos y en el proceso usted ve que Job creía que Dios estaba en el control, pero tenía muchos problemas con la justicia de Dios. Tenía muchas palabras, tenía muchos pensamientos, tenía muchas preguntas. Por ejemplo, Job capítulo 13, solo algo de lo mucho que podría haber. Y dice Job 13, capítulo 13, verso 14, ¿por qué quitaré yo mi carne con mi diente y tomaré mi vida? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y dice el verso 24, ¿por qué escondes mi rostro y me cuentas por tu enemigo? Verso 26, ¿por qué escribes contra mí amargura y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Usted entiende la tortura que estaba viviendo Job? Cuando la gente dice, no, a Dios no hay que preguntarle por qué, sino para qué. Bueno, ese no es el concepto bíblico. En la Biblia los hombres y mujeres preguntaron por qué. Y mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el grito del corazón que sufre, Señor, ¿por qué? Señor, no entiendo. Señor, ¿por qué escondes tu rostro de mí? ¿Qué me haces cargo de los pecados de mi juventud? Está en un sufrimiento tremendo. Y él está sufriendo, adoró a Dios, pero está todavía viviendo la prueba. El problema no es la prueba, sino el largo de la prueba. El problema no es que usted esté enfermo, sino que esté enfermo 10 años. El problema no es que usted pierda un trabajo, sino que esté 6 meses o 2 años sin trabajo. El largo de la prueba es lo que hace el conflicto. Así que los amigos hablan y Job habla, y en los amigos y Job, y de repente aparece Dios y habla, y todos hablan. Y entonces usted ve intervenir a Dios en un texto, en un momento especial. Job 31:40. Creo que para mí fue algo especial cuando encontré este versículo. Porque después de este versículo habla Eliú y después habla Dios. Y en el verso 40 del capítulo 31 de Job dice, aquí terminan las palabras de Job. Ahí terminan las palabras de Job. Cuando se le acabó las palabras, Dios intervino. ¿Sabe qué pasa? Dios sabe qué es. Se lo voy a decir en inglés, porque suena mejor. ¿Qué le parece? Es un gentleman. ¿Lo dije bien? Gentleman. Dios es un caballero. Usted quiere hablar, hable. Usted quiere gritar, grite. Usted quiere decirle a Dios, ¿por qué me pasa esto? Mirá mi hogar, mi vida. Hágalo. Job lo hizo. Y Dios estaba esperando que se le terminaran las palabras. Cuando se le acabaron las palabras, Dios intervino.
Dios no le trajo el hijo a Abraham y a Sara, eso está en Romanos 4:18, cuando tenían 60, 70, 80. Cuando llegaron a los 90 y a 100 años, cuando según Romanos 4:18 dice cuando su cuerpo estaba casi muerto. ¿Había diferencia? Sí la había. A los 60, 70 uno podría decir no. Cuando llegó al final y su cuerpo estaba casi como muerto, ahí Dios intervino. Dios espera que lleguemos al final de nosotros mismos. Yo en mi vida he visto muchas veces pensar, Señor, ya llegué al final de mí mismo. Y parece que no. Porque siguen las pruebas, los sufrimientos y los problemas. Porque Dios sigue escarbando mucho hasta llegar a quitar todo. Quitando la escoria saldrá la plata del fundidor. Y Dios trae la prueba a la vida para dejarnos totalmente desnudos delante de Él. Y ser lo que somos de rodillas delante de Dios y no más. Cuando se le acabaron las palabras a Job, Dios intervino. Y le quiero decir que cuando usted lee Job y ve todo lo que Dios dice a Job desde el capítulo 38, Dios no contesta las preguntas de Job. Dios le hace un montón de más preguntas. A ver, Job, ¿dónde estabas cuando ponía el cielo, las estrellas? Cuando llamaba a las estrellas por su nombre. El planeta Tierra es una pequeñísima parte. Hay miles de tierras entrarían en el Sol y el Sol es una pequeña estrella. Antares fue en un momento la más grande y ahora han encontrado más y más grandes. No somos nada, somos polvo cósmico en la Vía Láctea. Y entre los millones y millones de estrellas, la Biblia dice, Dios llama a ellas por nombre. Job, yo soy Dios el Creador. ¿Dónde estabas? Donde yo hacía cada cosa y ponía nombre a cada cosa. ¿Dónde? Y pregunta tras pregunta se van clavando en el corazón de Job. Entonces Job no tiene respuesta, no necesita respuesta de mi Padre. Yo no necesito responderte por qué vino el sufrimiento, pero tú necesitas confiar en mí. Nada más que confiar en mí. Y termina Job ya iluminado por la visión y por el conocimiento de Dios. Y dice, verso 5 del capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Me da vergüenza haber sufrido tanto la prueba, y me arrepiento en polvo y ceniza. Dijo antes, verso 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y dice, pongo mis manos sobre mi boca, yo no soy digno ya de hablar, solo quiero confiar en Dios. Cuando llegue la prueba a su vida, si viene de parte de Dios, lo que le queda a usted es confiar en Él y esperar en Él. Y termina el verso 17, y murió Job viejo y lleno de días. La vida termina siendo llena cuando nos vaciamos a nosotros mismos. Yo sé que le duele la prueba. A ver, he sufrido mucho y he visto mucho sufrimiento. He tenido que ver la muerte de algún bebé, de acompañar a algún hermano en una hora final. El sufrimiento y el dolor se meten en la vida, pero Dios está en control. Usted puede confiar en Él. Dios no necesita responderle sus preguntas, solo abrazarse a Él. Un hijo no pregunta. Si el padre le dice al niño, te voy a traer un juguete, no está pensando, tendrá el dinero, se va a olvidar. Llega y dice, papá, el juguete. Cuando los nenes, no sé si han visto las cosas que hacen, ¿no? A veces se suben a un lugar así, se tiran, papá, agarrame. Imagínate que uno no lo agarre. Y dice, ¿cómo hizo esa locura? ¿Y por qué dijo, papá me va a agarrar? No dijo, está gordo y viejo y se quiebra. Se tira. El bebé llora. Hágale lo que le haga, no lo calma. Lo abraza a la madre y se calmó.
Y usted necesita ir a los brazos de Dios y sentir la paz y el consuelo en medio de la prueba, porque las pruebas están ahí para purificar nuestra fe. Eso dice 1 Pedro. La prueba de nuestra fe es para purificar nuestra fe. Y las pruebas están para perfeccionar el carácter. Eso dice Santiago. Que la prueba produce en nosotros el ser perfecto, es ser maduro. Y la prueba nos protege del pecado. Eso dice 2 Corintios 12. Te di un aguijón y lo voy a mantener, Pablo, y no lo voy a sacar. Porque te va a hacer desde la debilidad encontrar mi fortaleza y hallar mi gracia. Las plantas a veces, unas pequeñas plantas débiles, se pegan al tronco del roble. Y es interesante porque el viento viene de frente y el tronco la protege y no la puede mover. Es débil y pequeña, pero el tronco la protege, así es Dios. Pero si el viento viene del otro lado, la planta más se aferra al tronco por causa del viento y tampoco puede ser movida. Así puede estar usted con Dios. Él se pone delante nuestro en la más furiosa de las tormentas, o la más furiosa de las tormentas nos hacen agarrarnos a Él más que nunca. ¿Qué hizo con su prueba? ¿Qué está gritando, molestándose, quejándose, culpando a otros? Dígale, Señor, aquí estoy, no doy más, confío en ti, ayúdame, Señor. Porque si Él le envió la prueba, Él va a estar con usted en medio del valle de sombra y de muerte, y su vara y su callado le infundirán aliento. Y la bondad y la misericordia de Jehová lo seguirán todos los días de su vida. Pero en último lugar, Hechos capítulo 27, está bien, a veces sufro en la vida y en la familia por mi culpa, tengo que reconocer que es mi culpa. A veces es la razón Dios, me envió a la prueba, quiere sacarme como Job para que lo conozca. Pero ¿qué hago cuando otros me meten en el problema? Usted tiene que leer mañana o pasado Hechos 27. Yo no puedo leerlo, voy a mencionarle algunos versículos. En el verso 10 Pablo le dijo, no naveguen, va a morir gente. En el verso 11 el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Y el piloto experto y el centurión valiente creían que sabían más que Dios. Y en el verso 13 es notable que sopló una brisa y parecía que tenían lo que deseaban. Ellos creyeron que les iba a ir bien, pero Pablo sabía que les iba a ir mal. Y aparece la tormenta, está en el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y usted, por favor, busque un lápiz de donde sea y subraye, entonces Pablo, el centurión romano, era un hombre que manejaba 100 soldados romanos. No había hombre más valiente que el centurión. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban los soldados romanos que custodiaban a Pablo? ¿Y dónde estaba el capitán? Entonces Pablo, en la hora de la mayor tormenta y la hora más oscura, se levanta el hombre de Dios. Él no quería ir en ese viaje, fue metido en ese viaje. No estaba para decirles, bueno, ustedes saben, yo le dije que iba a pasar, pero ahora voy a ser el medio para traer salvación. Es fácil, ¿no? Cuando un esposo o una esposa se equivoca, está el otro para decir, te lo dije. ¿Así sonó? Te lo dije. O viste, que es más cortito. Y con eso te arreglamos. Pablo no estaba ahí para decir eso. Pero cuando yo sigo leyendo, entonces Pablo, él tomó el liderazgo. A ver, ¿saben quién era Pablo? Vamos a rápido, me quedan muy pocos minutos. Creo que ustedes están todavía despiertos y están acá conmigo, ¿no? ¿Era el capitán de la nave? ¿Era un centurión? ¿Era soldado? ¿Era pasajero? No, ¿qué era? El preso. Bueno, ahora el preso va a manejar el gobierno de la nación porque... Entonces Pablo, tal vez estás en una tormenta que alguien te colocó. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Pablo, no hay tiempo, compartió la palabra, ¿no? Verso 22 al 26.
Y en el verso 27 al 32 les advirtió, no, porque algunos querían sacar el barco más chico e irse, no, que no se vaya nadie. Y les dijo, Dios me reveló que no va a morir nadie, quédense tranquilos. Y le dio el ejemplo en el verso 33 al 38, que como comiendo él, explicándole que lo que él había dicho era verdad. Porque en el verso 29 dice, y ansiaban que se hiciese de día, ¿no? Ansiaban un cambio. Y en el verso 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave echando el esquife, querían hacer algo fuera de lo que Pablo dijo. Y en el verso 39 al 44 está el naufragio y cómo todos se salvaron. Y usted llega al verso 44 al terminar la historia y dice, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron por causa de Pablo. Usted está en una prueba. ¿Quién fue? ¿Su cuñado, su hermano, su hijo, su papá? Hay muchos que viven dramas por causa del padre o de la madre, porque tus padres se están divorciando, porque tus padres no hicieron bien las cosas en la parte económica, porque tus padres no buscaron a Dios y estás viviendo en un hogar destruido. Y vos no tenés la culpa, son tus padres. A veces con un cónyuge, no sos vos, es tu cónyuge. A veces es un cuñado. A veces alguien que nos metió en una deuda económica. ¿Qué vas a hacer? El hombre de Dios se para porque la crisis revela el carácter de la persona. Una crisis no hace una persona, muestra lo que la persona es. La tormenta reveló quién era quién, y el que era el hombre de Dios era Pablo. Fue el que se levantó, fue el que dio dirección, el que trajo paz, el que puso el ejemplo, el que predicó la palabra y el que permitió que todos se salvaran. Tal vez esta es la oportunidad que Dios te ha dado en medio de esa tormenta, que no fue tu culpa, que no trajo Dios, que otros te colocaron para traer salvación a otros y para ayudar a otros y para ser de bendición a otros. ¡Qué bendición cuando un padre toma el liderazgo! ¡Qué bendición cuando un abuelo se dedica a buscar algo para un nieto! Recuerdo a Martin Lloyd-Jones, su nieto se había extraviado por un tiempo desviándose una doctrina extraña. Y Martin Lloyd-Jones dedicó meses a estudiar todo el material para un día acercarse al nieto y ayudándolo a volverlo al camino del Señor. ¿Qué diferencia puede hacer una abuela en la vida de una persona? Que dice, y mi hijo está mal y su matrimonio, pero ahí está la nieta. Y usted puede hacer la diferencia. No puede decir, y no es mi culpa. Usted puede hacer la diferencia, usted está ahí. Pablo estaba ahí, Pablo estaba en el bote, no era tiempo para ver la culpa de quién era para ser usado por Dios. Al terminar en esta mañana les recuerdo, las tormentas vienen por una causa. Las tormentas revelan nuestro carácter, las tormentas pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Las tormentas dan oportunidades de confiar y servir en Dios. Y termino leyendo el Salmo 29:10. Creo que no hay mejor versículo finalizando. Dice el Salmo 29:10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey por siempre. Dios preside en el diluvio. Dígame, ¿se le está ahogando la familia? ¿Está a punto de naufragar? Jehová preside en el diluvio. ¿Está a punto de quebrarse su pequeña barca? Jehová está en el diluvio. 12 hombres están en una barca tan pequeña. El destino de la humanidad está en estos hombres. Pero no hay pequeña barca ni gran tormenta que Dios no la pueda sacar adelante y salvarlos. Jehová preside en el diluvio. Yo estaba recién casado, había ido a un campamento. Y en el campamento, en la habitación mía, dormía el anciano de la iglesia y su hijo de 20 años que tenía una parálisis. Estaba en silla de ruedas. Entonces a la noche
yo oía que el padre se levantaba cada 3 horas, el hijo llamaba, papá, papá, así como 5 veces en la noche. Entonces cuando me desperté, eran el padre, el muchacho y yo, así que no tenía opción más que oír. Le pregunté si pasó una noche mala y el padre me dijo, no, el muchacho ya tenía 20 años. Le digo, no, pero yo oí ruidos, ¿cómo? Ah, sí, le explico, me dice. Mi hijo, como no puede caminar, él está en la silla de ruedas, cuando se acuesta, después de un par de horas, el calor del cuerpo, al no poder moverlo en la cama, lo quema. Así que me llama y yo lo doy vuelta. Y 2 horas después me vuelve a llamar y le vuelvo a dar vuelta. Yo lo miré y enseguida dije, pero eso es todos los días, de todos los meses, desde hace 20 años. ¿Y cómo? Bueno, me dice, cuando nació y me dijeron que nació así, enfermo, fui a mi oficina, me arrodillé, lloré y dije, Señor, no puedo. Pero ¿sabés qué me dijo él? Dios pudo. Y por 20 años Dios pudo. Porque Jehová preside en el diluvio. Él se sienta, termina Salmo 99:10, como rey, por siempre. No sé cuál es tu tormenta, yo tengo varias. Yo no sé si tengo tormentas, un Twitter. Twitter no, ¿cómo es? Twitter es lo de Facebook. Un tornado. No, pero en inglés no le dicen así. Twitter, dije cualquiera. Twitter. Yo tengo alguna de esas, no sé, usted tal vez una tormenta liviana, la mía se puede llevar por delante cualquier cosa. Pero Dios preside en el diluvio y se sienta por rey por siempre. Quisiera que esta sea el mensaje final, la oportunidad que si estés creyente confíe plenamente en Dios. Que le diga, Señor, es mi culpa. O Señor, estoy en la prueba, confío en ti. O Señor, otros me involucraron, ayúdame. Terminé una reunión hablando de esto y alguien me dijo, ¿sabe, hermano? Gracias. Tengo las 3 tormentas. A cosas que metí yo el lío, hice yo, otros que me metieron otro y Dios las me envió. Pero tal vez hay alguien acá que todavía no ha confiado en Cristo como Salvador personal. Y le aseguro que yo no quisiera vivir una tormenta sin Cristo. Usted no puede vivir una tormenta sin Él, no puede vivir la vida sin Él. Usted me dice que hago, hable con Dios. ¿Y qué le digo? Empieza diciéndole, perdóname, Señor, he pecado, me arrepiento. ¿Y qué más? Y dígale, creo, Señor, necesito creer. Él pagó el precio de su pecado, Él murió por usted, derramó su sangre por usted. Cristo murió por mí. Cristo murió por todos, es religión. Cristo murió por mí, es salvación. ¿Quiere ser salvo? Dígale, Señor, creo. Y Señor, ven a mi vida, hoy sálvame. Estoy acorralado de tormentas, de pruebas y de problemas. Señor, necesito al Salvador. Necesito la vida eterna, creo en ti. Este es el tiempo para orar a Dios. Inclinamos la cabeza para orar. No conozco a muchos de ustedes, Dios sí. Si murieras esta noche, ¿estás seguro de ir al cielo? Y la verdad me dices no. Tienes paz con Dios y no, y la seguridad de la vida eterna no. Entonces habla con Dios. Dile en esta noche, Dios, perdona mi pecado. Estoy tan mal, tan sucio, perdóname. Dile en esta noche, creo que Cristo murió en la cruz por mí, lo creo. Dile, Señor, ven a mi corazón y salva. Dígaselo en esta noche. Dios está escuchando, Dios está atento, espera su oración. Dígaselo a Dios, no a mí, en el silencio de su corazón. Busque su perdón y cree en Cristo. Voy a terminar orando. No sé si hizo esa oración, pero si la hizo, ojalá haya hecho esa oración. Quisiera conocerle. Puede levantar su mano sin palabras.
Solo su mano indicando que hizo esa oración. Y terminamos con una oración. ¿Alguien así? Sin dudas, sin temores y sin vergüenza. Invito una vez más y lo hagamos. Alguien, un hombre, una mujer, un joven. Muy bien, vamos a orar. No creo que haya alguien aquí que no esté en medio de una tormenta. Si es tu culpa, dile, perdóname, Señor. Si Dios la envió, dile, Señor, en ti confío, ayúdame, Señor. Y si otros te colocaron allí, dile, Señor, dame gracia para hacer la diferencia en medio de esta tormenta que otros me pusieron allí. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque detrás de cada crisis, problema o tormenta vemos tu corazón y podemos saber que nada sucede sin que tú lo permitas. Señor, quisiéramos hoy descansar en tu soberanía. Quisiéramos pedirte perdón por los problemas que nosotros generamos. Quisiéramos rogarte de ti la ayuda en la hora de la prueba cuando tú nos envías a ella. Fortalécenos. Queremos, Señor, sabiduría y gracia para hacer la diferencia cuando otros nos ubican en una situación difícil. Pero sobre todo queremos recordar que tú presides en el diluvio y te sientas por Rey y como Rey por siempre. Gracias, Padre. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por una semana fantástica. Gracias.